Muchas personas al pasar por situaciones dolorosas como la pérdida de un ser querido, enfermedades graves o sufrimientos prolongados que les hacen dudar de la existencia o la bondad de Dios, pueden llegar a preguntar, por ejemplo, ¿por qué alguien tan amoroso me hace pasar por estas cosas? Cada persona puede experimentar diferentes obstáculos que le impiden confiar plenamente en Dios o en su vida espiritual. El Salmo 13 refleja esta lucha donde el salmista pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Estos momentos de dolor pueden debilitar la fe, especialmente si no se siente el consuelo inmediato de Dios. La fe no solamente se manifiesta como una creencia o una confianza en Dios, sino como un estado de apertura al cambio y la transformación continua. En lugar de ser algo estático, la fe es dinámica, ya que involucra movimiento y crecimiento en medio de la incertidumbre y los desafíos. La fe no es solo una afirmación intelectual o un sentimiento, sino una disposición continua a confiar en Dios en medio del cambio. En la Biblia, la fe no se describe como algo que se posee una vez para siempre, sino como algo que crece, que madura y se fortalece con el tiempo a través de la experiencia. El capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos se le denomina el capítulo de la fe y se presenta a los héroes de la fe, no por lo que creían en un momento dado, sino por lo que hicieron en respuesta a su fe. La fe les llevó a actuar, a moverse, a enfrentar desafíos imposibles, como lo hizo Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos a una tierra que él no conocía, o como lo hizo Moisés cuando abrió el Mar Rojo, o Josué cuando las murallas de Jericó cayeron por la fe y la obediencia del pueblo, o David cuando enfrentó a Goliat confiando no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. La fe que mueve montañas no es una fe basada en la cantidad, sino en la calidad y la confianza plena en Dios. Es una fe que persiste en medio de las pruebas, que ve lo imposible como posible en Dios y que actúa con valentía, sabiendo que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Esta fe invita a los creyentes a confiar en que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas y que puede obrar milagros en respuestas a sus oraciones. En lugar de ser una certeza rígida, la fe puede entenderse como la apertura al misterio de lo que no comprendemos. Es decir, la fe permite convivir con lo desconocido y confiar en que Dios está presente incluso cuando no vemos claramente su plan. Esto implica que la fe es una actitud constante de espera activa, sabiendo que Dios puede revelarse de maneras inesperadas en cada una de nuestras vidas. Tener fe es estar dispuesto a ser vulnerable y a exponer nuestras debilidades y limitaciones, confiando en que Dios puede usarlas para transformarnos. 2 Corintios 12:9 nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y en este sentido la fe no busca ocultar nuestras fragilidades, sino que las reconoce y las entrega a Dios para que Él las use para su gloria. La fe de igual manera puede verse como participación en la obra continua de Dios en el mundo. Es más que confiar en que Dios actuará, es colaborar activamente con Él, como lo expresa Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí se nos invita a ver la fe como un llamado a actuar en el mundo, a ser agentes del reino de Dios mediante nuestras acciones, trabajando junto a Dios para traer su justicia y paz a la tierra. Esta nueva forma de ver la fe la presenta como un proceso dinámico que implica apertura al cambio, vulnerabilidad y acción. No es simplemente una creencia pasiva, sino una relación activa con Dios que requiere confiar, actuar y crecer constantemente. La fe nos invita a caminar con Dios en lo incierto y en lo desconocido, sabiendo
que Él está en el control absoluto de todo y está orando, incluso cuando no lo podemos ver con mucha claridad. Vemos que la sociedad actual está cada vez más secularizada, lo que lleva a las personas a distanciarse de las prácticas espirituales. Las distracciones modernas como la tecnología, el materialismo y el éxito personal pueden desviar la atención de las cosas de Dios. Jesús dijo que por el aumento indiscriminado de la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, versículo 22, Jesús habla de las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas que ahogan la semilla de la palabra, impidiendo que la fe crezca. Muchas personas no tienen suficiente fe simplemente porque nunca han sido expuestas a las enseñanzas bíblicas o espirituales. Si no se les enseña sobre el amor de Dios, la obra de Cristo y el poder de la oración, es difícil que desarrollen una fe personal profunda. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin la enseñanza de la palabra de Dios, es poco probable que alguien encuentre la fe por sí solo. Muchas personas, desafortunadamente, han decaído en la fe debido a experiencias negativas dentro de la iglesia, bien sea con los líderes espirituales o con algunas personas dentro de la congregación. Escándalos, hipocresías, malos manejos financieros o malos ejemplos dentro de la organización pueden hacer que las personas se alejen de la fe pensando que el comportamiento de algunos representan a Dios mismo. Recordemos que no estamos siguiendo hombres, sino siguiendo a Dios. Los hombres están de paso y son una excusa simplemente para que enseñen la palabra de Dios aquí en la tierra. Jesús mismo criticó la hipocresía religiosa en Mateo capítulo 23, donde condenó a los líderes religiosos por su falta de autenticidad. Y es por eso que yo les motivo a que no duden de Dios y a que no se dejen desestabilizar por las influencias culturales o simplemente por las circunstancias que rodean. Dejen que el Espíritu Santo les mueva y les enseñe y les capacite para poder vivir una vida cristiana con propósito. De manera que los invito a que oremos. Amado Padre Celestial, te pido, Señor, que mi fe no sea solo una creencia estática, sino una confianza viva y activa en ti, que me lleva a caminar contigo en medio de lo incierto. Ayúdame a confiar incluso cuando no entiendo y a actuar con valentía en respuesta a tu llamado. Enséñame a vivir con una fe que me transforme, que me permita ver tu obra en mi debilidad y que me guíe a ser un instrumento de tu paz y tu justicia. Que a través de mi fe pueda impactar a quienes me rodean y participar activamente en la construcción de tu reino. Y en cuanto a los líderes espirituales, tú dices que debemos simplemente imitar su fe y no su comportamiento. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando incluso cuando no te vemos. Renueva mi espíritu cada día para confiar en ti y para vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda darle like al video, suscríbete al canal, comparte esta enseñanza con otros que posiblemente la necesiten. Si es posible, haz un comentario que Dios te bendiga rica y abundantemente.